Yo iba a comenzar presentando a nuestro personaje como investigador, pero me ha corregido rápidamente y él me ha dicho que lo que es un cotilla del misterio. A secas. A secas. Pero se llama José Manuel García Bautista. José Manuel, me ha encantado lo de cotilla del misterio. Me ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado mucho. Es una definición atípica para un investigador o alguien que pretende serlo, ¿verdad? Pero es correcta. Cotilla del misterio creo yo que es la definición adecuada. Le va al dedo, vamos, le va perfectamente. Bueno, pues hoy nos vas a hablar de un personaje. ¿Quién no ha oído hablar de Nostradamus? Lo que ocurre es que a lo mejor se ha oído hablar, pero no conocemos mucho acerca de él. ¿Se puede predecir el futuro? Porque este es el de las profecías. Este es de las profecías. ¿Se puede predecir el futuro? Es una buena pregunta. Mira qué cara pone José Manuel. Sí, como si supiera algo más de lo que va a contar. Sí. Yo particularmente creo que no. A nivel personal creo que no. Pero sí es verdad que cuando uno tiene la oportunidad de tener acceso a determinada documentación de determinados personajes, como en este caso Nostradamus, sí llega a la conclusión de que realmente si se trata de la casualidad o del azar, es mucha casualidad. Claro. Entonces, realmente Nostradamus es un personaje que llegó a profetizar el futuro. Y aquí sí se puede emplear esa expresión concreta, adivinar el futuro. Fíjate qué complicado, sí. Con toda su crudeza. El otro día te proponía un viaje a Belme. Hoy te propongo un viaje a lo más profundo de la mente humana, allá donde somos capaces de visualizar ese futuro. ¿Quién no daría algo de su tiempo, de su vida, por poder saber lo que va a pasar mañana, pasado? Hay quien da dinero por ir a personas que pueden arrojar luz sobre el futuro, ¿no? De eso hablaremos, desde cartas de eso hablaremos hasta algún día, porque en este tema soy yo bastante escéptico. Sí, mucho. Bueno, yo deseando que hables de eso, yo también. De todas formas Olga, con Nostradamus, una persona, en efecto, un hombre muy conocido por todas las personas que seguro escuchan la radio, pero él realmente ¿quién era? ¿Cómo empieza aquí como José Manuel? Pues Michel de Nostradamus, que es como se llamaba realmente, era un afamado médico, era un gran médico, que nace en diciembre del año 1503 en Saint-Rémy de Provence, de una tradición familiar de médicos bastante importante. De hecho, sus abuelos, tanto paterno como materno, Jean de Saint-Rémy y Pierre de Notre-Dame, eran precisamente médicos del rey Renato, y fíjate, del duque de Calabria, que por aquel entonces eran personajes muy importantes de la nobleza. Y esta persona se forma en diferentes saberes y artes, entre ellas la medicina. Era herbolario también, hacía cosméticos, también era, por aquel entonces se estilaba mucho el conservar la fruta, era prácticamente para que no se pudriera. Pero donde Michel de Nostradamus brilla, aparte de como profeta, fue precisamente como médico. Al salvar a la población de Francia durante esas pestes que asolan Europa, pues prácticamente con sus medidas higiénicas salvan muchos miles de personas, y es realmente donde brilla. Michel de Nostradamus es una persona que, por desgracia, el oscurantismo de una época lo pasa a un segundo plano en su labor como médico, pero realmente es importante destacar ese hecho. Luego ya viene todo lo que nos trae, en este caso a mí aquí, que es precisamente su etapa como profeta. Sí. ¿Y cómo se lo montaba para llevar a cabo esas profecías? Pues es curioso porque cada profeta tiene un estilo diferente. Una metodología. Exactamente. En este caso, Michel de Nostradamus entraba en unas especies de trance, de sueños, incluso hay veces que eran sueños los que tenía, y en ese sueño profundo, en el que prácticamente nada la alteraba, como se suele decir, se podía caer el mundo que él no despertaba, pues comenzaba a soñar sucesos. Rápidamente, tal y como despertaba, los anotaba, los escribía. Y te puedo garantizar que en esos sueños llega a ver el futuro con una nitidez y una claridad que a muchas personas los hubieran asombrado. Por desgracia, él mismo se encarga de tapar un poco todos estos sueños, porque como todos sabremos, vivió en una época en la que jugar a divino o jugar a profeta no estaba precisamente bien visto. Era peligroso. Sí, es verdad, cuando te lees las profecías de Nostradamus así a bote pronto, no entiendes muy bien lo que dice. O sea, que está casi escrito bajo un código. Antes, fuera de micrófono, Olga, tú dabas con la llave maestra de lo que es Michel de Nostradamus, porque él mismo, cuando soñaba aquello, lo pone en forma de cuarteta,
se le llaman centurias, dentro de las centurias van una serie de cuartetas, y él se encarga, que es la palabra que has usado antes, de encriptar. Es muy críptico. Encripta aquello con una serie de bucles, digamos, de verbales y bucles lingüísticos, licencias que se permite. Una vez hace eso, desordena todas esas cuartetas, y tal y como van cayendo, porque no se sabe qué es lo que hizo y cómo las desordenó, pues se encarga de darle esa forma. Por eso hoy en día, cuando leemos esas cuartetas, hay auténticos entendidos, como Jan de Fontbrun, pero hay auténticos entendidos, pero no somos capaces de haber ordenado aún esas cuartetas. De ahí la importancia que tiene quizás precisamente la palabra que comentabas antes, lo críptico que fue Michel de Notre Dame. Sí. Claro, luego la fama la coge porque de algún modo esas profecías algunas se habrán cumplido, porque si no se hubiera cumplido nada, pues no tendría la misma importancia, ¿no? Efectivamente, se van cumpliendo con los años, porque una profecía hace referencia a acontecimientos venideros, y se comienzan a cumplir diferentes profecías. Si quiere, empiezo a tocar algunas rápidamente. Alguna que nos llame la atención, y porque, además seguro ejemplo, que están atentos. Hay un hecho histórico muy importante, que fue la caída por ejemplo, de la bomba atómica, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Michel de Notre Dame, en su Centuria 2, en el apartado 6, lo leo directamente, escribe: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fueran arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. El sentido de todo esto, quizás así leído puede parecer un tanto alejado, ¿no? Pero la interpretación que se le da precisamente fue en que en el año 1947 se arrojaron esas 2 bombas sobre 2 ciudades portuarias, Hiroshima y Nagasaki, que provoca un pavor sin igual. De ahí ese gran temor del que hace referencia, en el que fallecen tantas personas, entre 200.000 y 500.000 personas, que precisamente son los damnificados. Por eso lo de peste, hambruna, me apunta el compañero que fue el año 1945, 45 en agosto. es cierto, sí, bueno. y de ahí esta referencia. Pero hay más, podemos seguir si quieres leyendo. Hay una que hace referencia a un personaje histórico, conocido de todos quizás, seguramente. Sí. Que, conocido de todos, fue Adolf Hitler. Y dice: de lo más profundo de Occidente de Europa, de gente pobre, un joven niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama al reino de Oriente más crecerá. Esa cuarteta hace referencia a Adolf Hitler, que nace de una familia humilde en Austria en 1889. La familia era bastante pobre, también hay que apuntarlo. Muchísimas personas lo siguen porque dicen que tenía, aparte de mirada hipnótica, sus grandes arengas al pueblo alemán son famosas en todo el mundo, y que precisamente el plan que él tenía era conquistar toda Europa, partiendo también, expandiéndose hacia Rusia, que de hecho creo yo que fue su calvario, y donde tuvo una serie de alianzas para ir conquistando. De ahí que comienza a decir que el reino de Oriente más crecerá, pero realmente no llega a crecer. Hay más, si quizá por último, José Manuel, habría la posibilidad de alguna falsa profecía que se le atribuya y... Efectivamente, ¿os acordáis, cómo no, del 11S, verdad? Sí, por desgracia, aquellos 2 aviones que impactaron sobre las Torres Gemelas. Bueno, pues por internet, aprovechando la coyuntura de Michel de Notre Dame, surgen una cuarteta, una profecía que se le atribuye a él. De hecho, los medios de comunicación se hicieron eco. Dice: la ciudad de Dios será un gran trueno, 2 hermanos rotos en grandes catástrofes, mientras la fortaleza aguante, el gran líder sucumbirá. La gran guerra comenzará cuando la gran ciudad se esté quemando. Esta cuarteta se le atribuye a Michel de Notre Dame, y realmente, Olga, se la inventó un estudiante canadiense 5 años antes, precisamente para demostrar lo ambiguo que podía llegar a ser una profecía en forma de cuarteta, atribuyéndola a Notre Dame. A lo largo de la cuarteta y del trabajo de este chico se dan las pistas para que el entendido, en este caso de Michel de Notre Dame, se diera cuenta de que no era de él. Pero de hecho, muchos medios de comunicación y muchas personas creímos, entre ellos yo, que efectivamente Michel de Notre Dame había profetizado precisamente el desastre del 11 de septiembre en Nueva York. Sí.
Bueno, pues digamos adiós a los profetas que auguran siempre males, y me encantaría que hubiera profetas que nos dieran la pista de bienes para estar mejor la humanidad, ¿no? Deberían. Por desgracia, las profecías siempre suelen tener un tono negativo y un tono catastrofista, ¿verdad? Sí, no hay profetas que anuncien nada bueno nunca. ¿Verdad? Qué lástima. Algún día nos vamos a inventar alguna buena, hombre, para animar a la gente. Los de la Iglesia, se supone, ¿no? Los profetas oficiales cuando anuncian a Jesucristo y etcétera, y el crujir hubo de todo, y el dientes llanto y también, el crujir de dientes, pero ellos repartieron un poco a Dios rogando y con el mazo dando. Se podría hablar también de profecías religiosas dentro de la Iglesia, como de San pues Malaquía. mira. La de San Malaquía que comentábamos antes. Ahí queda eso apuntado. Hay que darse guante en lo alto de la mesa. Bueno, que lo pues, recogerá él, seguro que sí que lo recogerá. Muchas gracias a nuestro cotilla del misterio, José Manuel García Bautista. Muchísimas gracias, Olga. Un abrazo muy fuerte. Adiós.